daros las gracias también, o darle las gracias al comité organizador del evento por contar conmigo. No sé muy bien cuál es el motivo, me imagino que será la amistad que nos une y el afecto que nos tienen. Y bueno, y luego, antes de empezar mi charla, que yo no vengo a hablar de odontología, vengo a hablar de empresa, de industria, de una serie de cosas, sabía que mi amigo y compañero Pedro Guitián Lema estaba aquí, y él es o fue una de las personas que me ayudó, que me animó. Recuerdo perfectamente en Vigo cuando me invitaba a comer y me explicaba que las espiras tenían que ser de una forma, y cogía el implante y lo enroscaba en el dedo y dice: tienes que conseguir esto. Yo no sabía qué me quería decir. Entonces Pedro, aparte de enseñarme muchas cosas cuando el conocimiento mío era menor, gracias. Y por supuesto al comité y a todos vosotros que vinisteis aquí a fatigar o a consumir una mañana de un sábado que seguro que podríais haber empleado en otras cosas. Mi nombre, como sabéis, y gracias por la presentación a mi anterior ponente, yo me llamo Jesús Pato Mourelo, vengo de una pequeña aldea de la provincia de Lugo, agrícola, prácticamente sin industria, pero que tiene la suerte, junto con Galicia, de tener la segunda empresa más importante de nuestra tierra, porque la primera es Inditex y la segunda es el Camino de Santiago. Entonces somos, pues visitados, o por nuestra humilde aldea pasan todos los días muchas personas con destino pues a esta gran ciudad que es nuestra ciudad, Santiago de Compostela, ¿no? La referencia de Galicia. En ese pueblo pues vivimos de forma cotidiana sobre unas 9.000 personas, de las cuales yo diría que la mayoría de las que viven dentro del pueblo viven del Camino de Santiago, y las que viven en la periferia de la agricultura y de la ganadería, que por cierto es el sector primario, y no nos olvidemos nunca que una parte muy importante para estar vivos es poder comer. Y para poder comer y triturar bien los alimentos, por eso existe nuestra profesión. Porque sin dientes es más complejo, solo podemos chupar, no podemos masticar. Bien, como casi todas las personas, y pediría si puedes, por favor, bajar un poquito la intensidad de la luz para mejorar la imagen, o apagarla como os pasó antes. Gracias. Como casi todas las personas, antes o después tenemos ídolos, o hemos sido gente que tuvimos una serie de ilusiones, y esas ilusiones están avaladas en lo que hemos visto previamente. Yo, cuando era niño, hasta la edad de los 16, 17 años, mi ídolo era mi abuelo. Mi abuelo era carpintero y yo también quería ser carpintero. Luego, pues, mi abuelo, como pasa casi siempre, pues se murió, y mi ídolo era mi padre. Mi padre también se murió, y en la edad más actual me vi en la obligación de tener que usar una máquina que para mí no era conocida, que era lo que todos hoy entendemos y tenemos en el bolsillo, yo en el mío de la chaqueta, que es un teléfono móvil. Entonces este señor para mí fue alguien que me hizo mucho pensar, porque logró, en un momento complejo de la telefonía, conseguir fabricar un útil simple, y un útil que se adaptaba al uso de las personas, no la persona adaptarse al uso del útil, ¿no? ¿Qué fue lo que me pasó con el paso de los años? Que me di cuenta que este tío, aparte de ser un ídolo, era un genio. Por desgracia se ha muerto, y él, bajo mi punto de vista, logró una cosa que es extremadamente compleja. De lo complejo, porque todo lo que él logró en su momento era extremadamente complejo, hacer algo que la mayoría de las personas son capaces de usar y que se adapte a ellos. Tengo un amigo dentro de la profesión que un día me dijo: todo lo que fabriques, fabrícalo para que lo puedan usar todos. Si solo lo puedes usar tú y tus 10 mejores amigos más hábiles, nunca va a servir para nada. Entonces, por eso es mi ídolo. Espero que el tiempo no me convierta en descapotable en la mitad, como le pasó a él. Espero que el tiempo y la genética me permita seguir teniendo pelo, porque desde que me reconozco a un espejo siempre he sido así. Entonces,
¿qué he hecho o qué intentamos hacer dentro de nuestra empresa? Que es una empresa gallega de una aldea humilde y con unos profesionales extremadamente humildes y a veces no extraordinariamente formados. Pues hemos intentado resumir o reducir todas las posibilidades clínicas que los clínicos necesitan en 7 posibilidades. Y a esas 7 posibilidades usar solo un implante, 3 pilares, una interfaz y 2 tornillos. La mayoría de las marcas comerciales que nosotros hemos usado en el pasado, que todavía existen hoy, para cada piececita tienen su pieza particular. Y muy pocas veces unas piezas encajan con otras, porque es lógico, el beneficio de la marca está en vender piezas. Cuantas más vendan, más beneficios van a tener. Y luego otra cosa que hemos logrado, y esto fue ya antaño, luego van a ver cuándo, que hay como una secuencia en el tiempo, yo entiendo que una de las primeras o uno de los primeros sistemas del mundo donde la conexión fue única siempre desde el primer día. Como ustedes saben, el 95% de los sistemas actuales de hoy en día, año 2024, tienen una conexión mini, una conexión normal o regular y una conexión grande o maxi, ¿no? o más grande. Con lo que a veces nos dificulta mucho el trabajo. ¿Cuándo más lo dificulta? Cuando ese trabajo pasa a una clínica que no es la que yo o la que lo ha utilizado. Aquí han puesto un implante de la marca Pepito, pero ¿cuál es el tornillo si tiene 4 tornillos? Y ahora no aparece la ficha, el clínico se jubiló, el otro se murió, el otro no está, al otro no le han pagado y no le quiere dar los datos, etc., etc., etc. Estas son todas las posibilidades que existen a día de hoy en el mundo, conocidas por nosotros, para poder rehabilitar a un paciente. Podemos rehabilitarlo de forma unitaria, directa o no, de forma múltiple, arcadas completas, inclusive sobre dentaduras y también implantes cigomáticos o anclados en arbotantes y pterigoides que tienen una longitud y una ubicación con una inclinación distinta. Todo esto funciona con un solo destornillador, funciona con un solo tornillo y funciona con una sola conexión. Da igual quién lo haya colocado, dónde se haya colocado y cómo se haya colocado. ¿Cómo hemos sido capaces de hacer esto? Pues esto hemos sido capaces de hacerlo trabajando. No hay otra opción. Hay el pelotazo de la Navidad, me tocó la lotería, tengo de una serie y aún encima es de los 10 décimos la que tiene el número premiado. Bueno, pues ha sido un afortunado, disfruta, pero no hay otra opción. Esto solo se consigue trabajando. Y he de decirles que cuando nosotros empezamos no fue fácil. Hay un montón de cosas que se ponen en contra de uno cuando uno comienza. La más importante de todas y la más triste, el desconocimiento. Uno va con el pecho descubierto a cualquier lado y expone lo que quiere hacer y ahí están ya preparando la maquinaria para que eso no sea posible. Eso les pasará a ustedes todos los días, inclusive cuando uno viene por las calles de Madrid, que viene en el coche y a uno siempre se quiere meter delante de uno cuando uno va primero. Eso se llama falta de educación y de respeto por los demás. Entonces, desde nuestra casa, desde nuestro lugar de trabajo, lo que hemos hecho siempre es trabajar. Trabajar de forma humilde y acertada, y cuando esto pasa, la situación cambia. La hierba crece, florece y los edificios se modifican y se cambian de forma. Yo soy de los que digo que el trabajo y de los que pienso que el trabajo, la humildad y la seriedad, junto con el tiempo, pone a cada uno en su lugar. En esta situación, a mí no me gusta hablar de proyectos, porque hay muchos que se quedan en la nada, esto es una realidad. Esta situación comenzó en el año 2007, comenzó un poco antes. Quizás la persona que más influyó en mí para que me metiese en este periplo profesional y personal fue el doctor Eugenio Velasco, la persona con la que me formé en la posgraduación en la Universidad de Sevilla y como todos saben los que me conocen que le quiero muchísimo. Tienen que perdonarme porque llevo 25 días acatarrado y no sé por qué. Quizás porque ya no soy lo suficientemente fuerte. En el año 2007 hasta el año 2009 nos la pasamos invirtiendo, pensando y escuchando
Os he dicho hace un momento amigos y gente que nos ha ayudado mucho. Esos fueron años grises, años que no tenían ningún resultado. Solo no funciona, no encaja, no pega, no ajusta. Fue todo trabajo y trabajo y trabajo. En el año 2009 tuvimos la suerte, y digo suerte porque estábamos a punto de tirar la toalla, de que nos concedieran el marcado CE. A partir de ahí podíamos comercializar una parte de aquellos productos que algunos, por cierto, no encajaban, no ajustaban y no eran como deberían. He dicho al principio que la mayor desgracia es el desconocimiento. ¿Pero qué pasó? Que desde el 2009 al 2012 aproximadamente, no estamos hablando de 10 exactos, estuvimos regando el jardín, estuvimos creciendo, intentando aprender. ¿Y qué pasó cuando llegó el 2012? Pues que el jardín había florecido. Y desde el 2012 al 2024 han sido momentos de, bajo mi punto de vista, la humildad suficiente, pero momentos de muchísima gratitud para todos los que trabajamos en la empresa. Hemos recibido muchos aplausos, mucho cariño, mucho afecto, hasta algunos premios, algunos probablemente inmerecidos, pero entregados están. Ya no podemos volver atrás. Entonces, ¿dónde comenzó realmente todo esto? Esto comenzó aquí, en la Universidad de Santiago de Compostela, en la Facultad de Veterinaria de Lugo, porque teníamos una ilusión de saber por qué siempre se perdía el hueso alrededor del implante. Entonces, los amigos que me acompañaron en el viaje, sobre todo el primero, me dio muchas indicaciones de por qué podría ser eso o por qué no podría ser. Y después de realizar ese estudio, que no me voy a parar ahora a leerlos ni a hablar de esto porque no viene al caso, y si queréis, pues está en muchos sitios, hemos llegado a estas dos imágenes. Esto era nuestra situación clínica en un animal, en un perro, y esto era la situación clínica de una marca mega reconocida en el mundo, probablemente la que más, y a la cual admiro, por cierto, y era su situación clínica. Pero en aquel entonces no sabíamos por qué. Como visteis, el artículo lo han publicado después de 10 años. A veces la ciencia no es inmediata, por eso el tiempo pone a cada uno en su lugar. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que después de 10 años vino alguien, un equipo de trabajo que nos han ayudado a publicar lo que ya sabíamos, que esto era la plataforma del implante, esto era la cresta ósea, esto era la plataforma protésica y esto el margen gingival. Algo que es imprescindible en los tratamientos de reposiciones dentarias unitarias o múltiples con implantes dentales. Y sobre todo para el mantenimiento futuro de este digamos que, lugar crítico para la supervivencia del implante. Y no sabíamos en aquel entonces por qué el hueso se mantenía hasta aquí arriba. Pensábamos que había sido una casualidad, un hallazgo que no tenía mayor importancia. Pero con el paso del tiempo hemos sido capaces de por qué pasó esto. Éramos conocedores de qué era el espacio biológico en humanos. Los veterinarios no tienen ni idea de lo que es el espacio biológico en perros, porque nadie le quita un diente a un perro para ponerle un implante y luego pensar que por qué tiene perimplantitis. Entonces, sabíamos conocedores de eso y fuimos capaces de delimitar esto, como luego al final de mi presentación verán en un vídeo que he traído, que hemos hecho en estos días para ustedes. Cuando comenzamos la profesión, pues el diagnóstico se hacía de esta forma. Yo recuerdo todavía cuando esta era la forma de hacer el diagnóstico pues del tratamiento que íbamos a realizar. Pasados unos años vino esta otra opción, pero era una opción, aunque digital, o sea, impresa en un papel, pero no era tridimensional. ¿Qué ha hecho nuestra empresa por la parte clínica? Hemos invertido muchas horas, muchos kilómetros y mucho dinero en crear un software de planificación o de diagnóstico tridimensional. Somos probablemente una de las pocas del mundo que lo tiene. Hay más, no somos la única, por supuesto. Ojalá yo algún día fuese el que creó una empresa que se convierta en algo extremadamente multinacional, como muchas que conozco. Pero bueno, dentro de nuestra humildad, en un pueblecito pequeño, somos capaces de ver la estructura ósea de un paciente, de escanear
la estructura mucosa o la superficie mucosa y, mediante una serie de puntos, reubicar una sobre la otra. Para nosotros es un honor, aunque sea año 2024, que ya hace años, poder hacer esto, porque esto, cuando yo lo estudiaba y cuando aquí en Madrid tuve la suerte de acudir a la primera charla del profesor Carl Schmitt, parecía que aquello solo lo podía hacer un suizo, un norteamericano y que fuese de buena familia y trabajase en la NASA. Pues no. Esto lo hace un dentista de 3 al cuartillo de Sarria, que soy yo, y lo único que hace falta en esto es ilusión y ganas. Este software también nos permite colocar dientes, porque luego van a ver en qué también creemos nosotros que hemos cambiado, contribuido un poquito a la profesión. Bien, y a partir de esto, pues inclusive se pueden hacer guías quirúrgicas para poder colocar implantes en unas situaciones determinadas. Recuerdo cuando empecé a estudiar mi parte de la profesión o de la carrera a la que me dediqué ya con avanzada edad, que nos han dicho en esta época, tienen aquí la primera publicación, que los implantes ya no eran todos tissue level. O sea, la plataforma implantaria estaba por encima del hueso a nivel del tejido mucoso. Ya alguien, un suizo, extremadamente inteligente, había desarrollado un nuevo sistema que era bone level, o sea, la plataforma a nivel de la cresta ósea. La mayoría de las cosas que hay publicadas en el planeta son así, incluido uno de los libros más importantes que yo he tenido la suerte de invitar, previo pago del importe, a nuestro congreso de hace 2 años, Thomas Linkevicius. Lo que todos los dentistas quieren conseguir cuando colocan un implante. ¿Qué tengo que hacer para que no se pierda el hueso? Él lo único que ha hecho es conseguir una frase magnífica y un marketing estupendo y recopilar una serie de datos, como nos ha explicado en Santiago, que por cierto tienen acierto. Pero les voy a hablar de otra cosa, que yo nunca lo publicaré en El Mundo, porque lo he hecho yo, porque lo hemos pensado nosotros, pero vamos a ver cuánto tiene de razón. Este era el funcionamiento de la época. El funcionamiento de la época era conexión externa, conexión interna paralela y conexión interna cónica, todas atravesadas por un tornillo. Por donde entra el tornillo entran las bacterias. Si entran las bacterias dentro de la conexión del implante, sea externa o interna, hay contaminación. Si es cierto que las bacterias comen y beben y al mismo tiempo hacen otro tipo de actividades, ahí hay biofilm, contaminación, acidez. ¿Qué pasa cuando la acidez existe? Si esta pieza se une con esta, cabe la posibilidad que entre esta pieza y esta, da igual el grado de conicidad que tenga, emerja esa contaminación. Este era el funcionamiento y fíjense ustedes cómo está la situación a día de hoy. Perdón. Nos obligaban a colocar un implante y a hacer una prótesis que tenía el aditamento unido a la prótesis que se conectaba o se fijaba a través de un tornillo. Fíjense si esto es verdad, que año 2021, profesionales de altísimo prestigio, de los cuales yo soy amigo de ellos, lo publican. Aquí lo tienen. Una prótesis colada, no sé cuál es el metal porque no lo describe el artículo, que se conecta directamente a la conexión del implante y, como bien vemos con la pinza, que el tornillo atraviesa la corona. Pues esto es año 2021, una revista indexada. No estamos hablando de publicar en alguna revista que, como todos bien saben, algunos pagamos para que nos pongan nuestras fotos. Entonces, ¿qué hemos entendido nosotros? Pues que ese concepto había que cambiarlo, porque es erróneo. Tenemos que fabricar un pilar que se enrosque en el implante, pero no a través de un tornillo. Que el implante sea macizo, para que no quepa la posibilidad de que la contaminación, si la hubiere, se meta dentro de la conexión. Esto, tanto la forma del pilar como la ubicación, está publicado, evidentemente no por nosotros, por un equipo de trabajo afín a nosotros y que está desarrollando muchas cosas en revistas, en principio, que reúnen una serie de condiciones que deben de ser creíbles. ¿Y qué hacemos nosotros ahora? Pues rehabilitamos pacientes de esta forma. Colocamos un implante, colocamos un pilar y a partir de ahí lo único que hacemos es conectar y desconectar la corona. Con lo que el sellado mucoso de toda la parte circundante al pilar junto con el implante que está incluido dentro del hueso nunca se ve afectado y no lo vamos a desconectar nunca. Entonces, ¿dónde empieza nuestra forma de pensar y cuál es nuestra forma de trabajar?
le llamamos filosofía, porque todos los tontos saben que siempre tienen que escribir su nombre en alguna piedra. Y eso es lo que hago yo, escribir mi nombre en una piedra. ¿Por qué lo hago? Pues porque esto lo hemos pensado nosotros y lo hemos desarrollado nosotros. Nosotros pensamos que el diente es la parte importante del paciente, no el implante. No nos importa si hay hueso o no hay hueso. Lo primero es que tenemos que poner un diente. ¿Hay espacio para poner un diente? Pues si hay espacio para poner un diente, vamos a tener siempre una línea totalmente horizontal hasta donde se conecte el implante. El segundo paso es saber si ahí tenemos una estructura suficientemente resistente y abundante para poder fijar el implante. Y a partir de aquí lo único que hace la industria es formar piezas intermedias que unan una pieza con otra. Nada más, pueden ser rectas, pueden ser anguladas, pueden ser más anchas, más estrechas, pueden tener más capacidad, distinto color, distinta forma. Entonces, otra cosa muy importante en nuestra vida. Había, o hay hasta el día de hoy, dos modos distintos de colocar el implante dentro del hueso. Pues nosotros creemos que a partir de ahora debe de haber tres. Y digo a partir de ahora porque estos son imágenes clínicas nuestras y esto ya está publicado como van a ver luego, recuérdenlo. Entonces, ¿cómo creamos esto? Bueno, pues lo creamos, por un lado, desde el punto de vista del hueso. Sumergir el implante como mínimo 2 milímetros por debajo del reborde alveolar. Pero claro, esto es muy bonito decirlo así, no, tú entiérralo 2 milímetros, sí, sí. ¿Y qué pasa con el tejido mucoso? Pues le hemos buscado también una solución al tejido mucoso y ahí la tienen. Dependiendo del espesor de la mucosa de nuestros pacientes, así enterramos o usamos pilares más largos o más bajos o más estrechos o más gruesos, dependiendo de la técnica que vayamos a usar, que hoy, por cierto, no puedo comentarla porque no me da tiempo a esto. Aquí tienen la publicación donde ya hay una descripción de una situación subcrestal del implante. Para mí es un honor que el nombre de mi pueblo aparezca en una publicación de una revista norteamericana indexada. Y esto, pues, es una de las cosas que quiero transmitirle, que nos sentimos muy felices. Hemos hecho este vídeo como recopilación de todo esto que yo les enseñé hasta ahora. Dura aproximadamente 3 o 4 minutos. Bienvenidos. Vamos a atenderlo. Para comprender los fundamentos de la filosofía Galimplant, iniciamos este viaje con esta publicación del año 2020. Un estudio en vivo que confirma nuestro éxito biológico y fuente de esta ilustración, que revela las matemáticas del sistema. Un implante subcrestal es altamente exigente y debe superar condiciones adversas. Una de ellas es la contaminación bacteriana dentro de la conexión implantaria, inclusive en conexiones cónicas de tipo Morse. Además de la contaminación a nivel cervical, más frecuente en implantes justacrestales con cuello pulido. La estanqueidad de una conexión parece tener una condición clara. Una conexión cónica estable y de largo recorrido. Los pilares con tornillo pasante desarrollan una vía de filtración bacteriana desde la chimenea hacia la conexión interna, mientras que los pilares transepiteliales sólidos anulan esta posibilidad. Por otro lado, un concepto denominado cambio de plataforma, descrito en el año 2006, es considerado en la actualidad un estándar de seguridad ante la inminente contaminación bacteriana, responsable de la pérdida ósea marginal temprana. Es eficaz porque desplaza la contaminación de la unión del implante con el pilar hacia una zona alejada del hueso. En el 2010, un estudio recomienda que el pilar debería ir conectado en el acto quirúrgico, eliminando sus continuas desconexiones. Hallando en el grupo experimental crecimiento óseo por encima de la plataforma subcrestal. En el 2015 un estudio explora la posición subcrestal y confirma el hallazgo de crecimiento óseo alrededor de la plataforma implantaria y el pilar. En 2020, un estudio compara implantes justa y subcrestales, concluye que la posición subcrestal con cambio de plataforma y conexión cónica reduce la pérdida ósea. Relativo a los pilares, una variable principal es la elección correcta de su altura. Las revisiones sistemáticas recomiendan una altura mayor a 2 milímetros para minimizar la pérdida ósea marginal. En posiciones subcrestales es demandante, ya que la inmersión del implante consume una altura cercana a 2 milímetros. Otras publicaciones describen al pilar de 3 milímetros como el ideal. Al parecer, los pilares transepiteliales trasladan el trabajo realizado sobre la plataforma implantaria, una zona ósea delicada, hacia una zona gingival más segura. Si el pilar es sólido y cierra una conexión cónica, las probabilidades de pérdida ósea temprana disminuyen. Otra variable definitiva es la altura vertical de tejido blando. Se considera de grosor estándar un tejido de 2.5 milímetros, inferior a este fino y superior grueso. Entonces, tenemos 3 escenarios clínicos distintos, con diferentes necesidades y retos.
Relativo a la prótesis, es necesario reconocer el concepto de altura de la emergencia protésica. En prótesis sobre pilares transepiteliales es la distancia desde la línea en rojo, que marca la exposición de la corona, hasta el nivel donde inicia la base de interfase, que también se asienta sobre la plataforma del pilar. En la imagen, la distancia descrita equivale a 2 milímetros para desarrollar una emergencia estética y protectora. Esta zona generará mediante presión un contorno gingival. La altura de la conexión del pilar es de 2 milímetros. Úsela como referencia junto a los instrumentos de cálculo de profundidad para asegurar una emergencia adecuada. Teniendo en cuenta que la altura ideal de pilar es de 3 milímetros. Calculemos la posición de la plataforma protésica y su relación con la altura del pilar e inmersión ósea del implante. Iniciemos en el escenario estándar. Si sumergimos el sistema hasta los 2 milímetros de emergencia ideal, encontraremos que la inmersión de plataforma implantaria será de 2,5 milímetros. Consideramos que una inmersión de la plataforma implantaria de 2 milímetros es eficaz. Cuando la altura vertical es fina, la única posibilidad, sin aplicar un procedimiento adicional, es posicionar la plataforma protésica justa crestal. Tendríamos una inmersión excesiva, pero un pilar de 2 milímetros compensará esta situación. En el tejido grueso, al aplicar una emergencia de 2 será necesario elegir un pilar de 4 milímetros para compensar y mantener una inmersión implantaria ideal de 2 milímetros. Los escenarios clínicos no escapan de esta lógica matemática. Conocer la altura vertical de tejido blando individualizada es imperativo. Sumada la inmersión del implante nos dará como resultado el espacio desde el margen gingival hasta la futura plataforma del implante. Si restamos la altura de emergencia protésica, tendremos la altura ideal de pilar. El método infalible para evaluación está dentro del software Galimplant 3D Exacto. En verde observamos un encerado virtual derivado de nuestra librería, en rojo el escaneado intraoral alineado a la malla ósea que usaremos para marcar el margen gingival. Usando la herramienta de medición lineal, podremos cuantificar el espesor de tejido blando. Nótese que el dato es variable. El software nos habilita una vista rotacional para evaluar en las proyecciones vestibular, lingual y proximal. Para confirmar nuestro encerado, medimos la altura de la futura emergencia protésica. Observe que la cabeza del pilar está a nivel infragingival. Posicionadas las geometrías, confirmamos posiciones y profundidades del sistema en un entorno biológico. Finalmente, tenemos una planificación tridimensional que contiene todos los fundamentos de nuestra filosofía Galimplant. Desde Global Dental Experience, gracias por su tiempo. Bueno, bien, entonces, esto era la parte más de uso clínico. ¿Por qué estas cosas fueron capaces de darse? Por el equipo de trabajo y por la compañía que nos ha acompañado, nunca mejor dicho. Tenemos la suerte de tener una cátedra en la Universidad de Santiago, otra en la de Salamanca, otra en la de Sevilla, otra en la de Murcia, otra en la de Valencia, otra en el Alfonso X en Madrid, y colaborar con la Clínica Universitaria de Navarra, con la Politécnica de Cataluña y con la Rey Juan Carlos, junto con la Jaume I, Jaime I de Cataluña. Esto es lo que nos ha permitido y hecho capaz de que lleguemos aquí. Ha sido la ciencia, el estudio, el análisis, los compañeros, profesores, amigos, ingenieros, médicos, que nos han ayudado pues, a evolucionar todo esto y a que fuésemos capaces de pues, darnos cuenta que este es el camino. De momento tenemos más de 200 trabajos publicados con aceptación indexada. Esperamos que con el tiempo logremos pues, tener, no digo el mayor, porque tampoco hay que ser el primero, a veces ser segundo es mejor, pero una de las mayores empresas más avaladas científicamente del país. Y esperamos que la confianza de los dentistas, que al final son quienes lo hacen posible, pues nos permita que sigamos invirtiendo tiempo, dinero, trabajo y materiales en seguir investigando. De momento estamos en estos países, en unos con mayor impactación, en otros con menos. ¿Qué va a pasar con el tiempo? No lo sé. ¿Qué creo? Que todo esto sobra. Deberíamos de atender a España. Pero a veces la vida y el trabajo de la empresa es distinta. Estamos hablando de negocio, ya no de profesión. Y esto, pues unas cosas llevan a otras y otras a otras. Y a veces no crean que todo esto es beneficio, sino pues hay que estar. Y a veces pues genera y otras veces uno pierde, como en casi todo en la vida.
Estos son aproximadamente los datos que tenemos de la empresa de hoy. Aproximadamente más de 1,5 millones de implantes desde el año 2012 al 2024. Antes del 2012 no hay datos. Más de 500.000 pacientes tratados. Hemos hecho un cálculo aproximado de 3 implantes por paciente. Más de 10.000 clínicos y técnicos. Hablamos de España y Portugal, no del resto porque no está contabilizado. 127 trabajadores dentro de la empresa año 2024. Más de 50 proveedores en España, Alemania, Francia, Suiza, Canadá, Japón y China, porque aquí no están puestos, pero nosotros tenemos proveedores, por ejemplo, del software, del escáner intraoral, y el escáner facial pues es de una marca china, que por cierto es buenísima. Y hemos facturado a día de hoy más de 140 millones de euros desde el año 2012 al año 2024. Una empresa familiar, pequeña y humilde, porque no tenemos un excesivo tamaño en la corbata, no tenemos zapatos con excesivo brillo, solo tenemos trabajo y trabajo y trabajo. La vida de mi mujer y la mía, que somos los que le ponemos un poco cara a esto, aunque este es el equipo de trabajo año 2023, el Congreso de Santiago, faltaban 2 personas que no pudieron venir, y también sobraba mi madre, que es esta señora que está aquí de rojo, que ya no trabaja, y mi hija, que está en el colo, pero esa no está contabilizada. Entonces, pues, es un honor para nosotros, un honor. A mí hay veces que me da vergüenza hablar de mis cosas porque tampoco uno tiene que contar lo que hace. Creo que cuanto menos sepa, mejor. Pero es un honor poder decir que esto se hace. Este era nuestro equipo comercial, 50 personas en la Expo Dental año 2024. En el 26 seguro que será más si no nos hemos muerto. Y lo intentaremos hacer siempre que podamos mejor. ¿Cuál es el futuro de la empresa? Pues el futuro de la empresa pasa por 2 caminos. Por un lado, los biomateriales y por otro lado, las prótesis a nivel médico, que no tienen nada que ver con la boca. ¿En qué están los biomateriales? Nos han concedido un proyecto europeo que junto con estos 2 profesores, profesor de la Universidad de Murcia y profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, estamos desarrollando un material bifásico. Pero no un bifásico de cualquier forma, como muchos más que hay. Nosotros comercializamos uno que no fabricamos. Ahora sí lo estamos ya empezando a fabricar. Está en el proceso de... Es un bifásico que lleva incorporada una molécula. Y esta molécula lo que hace es que permite, esperemos, que sea autoinductivo. ¿De acuerdo? Es la simvastatina. No puedo explicar más porque todavía está en proceso. Se ha hecho la experimentación animal. Hemos concluido ya los resultados de la experimentación animal y como pueden ver en el aumento de la tibia del pobre conejillo de Nueva Zelanda, la cortical no se sabe dónde entró la tresfina. A un mes. Esto estará publicado en breve. Es el camino más cercano. Esperamos que en un año, año y pico, tengamos ya las certificaciones para poder comercializarlo. Esperamos que sea útil. Y después, por supuesto, como no, que parece que a los dentistas a veces nos molesta un poco que tenga beneficios económicos. Porque si no los tiene, ¿cómo le pago yo a esta gente? ¿Cómo hago para venir yo hoy aquí? ¿Y cómo hago para volverme para mi casa? Porque me quiero volver. ¿Cómo hago si no tengo beneficios económicos? No se puede. Y luego la otra parte en la que estamos trabajando junto con la Universidad de Santiago de Compostela y el equipo de traumatología del Hospital Clínico de Santiago es en el desarrollo de todo esto. Al final, un hueso, ese se mueve. La mandíbula no se mueve, solo se mueve la zona articular. Ese se mueve, pero los tornillos son muy similares. Los tratamientos superficiales son prácticamente los mismos. Yo diría que son mejores los que están en el medio oral, porque están expuestos y no se pierden. Estos no están expuestos. Muchos de ellos no tienen ni tratamiento superficial. Los anodizados, bueno, algo sabemos de eso, poco, pero algo sabemos de eso. Y la forma, pues no tiene ningún secreto esto. Entonces estamos trabajando y esperamos que a la vuelta de 4 o 5 años, pues podamos tener una línea de toda la parte de la columna. ¿Por qué la columna? Pues porque toda la piecería es muy similar a la nuestra. La rodilla y la cadera es otra cosa, que no es imposible, simplemente es distinta. Pero de momento vamos a empezar por aquí, porque esto requiere de otro tipo de inversión y de otra situación, pero yo creo que tal como en el 2000, recordarás Pedro, 5, 6, 7, se me metió en la cabeza hacerlo,
Esto no está metido en la cabeza, está todo diseñado ya. Solo falta producirlo. Y luego legalizarlo, claro está, esa es otra. Pero bueno, tenemos un equipo de trabajo maravilloso, maravilloso, que yo creo que lo logrará. Y con esto no me he excedido en el tiempo, creo. Probablemente no le haya sido muy útil lo que yo les cuento, porque no sirve para mucho. Pero bueno, ha sido distinto. Todos los demás le van a hablar de dientes, de saliva, de cacharritos, de cositas. Nosotros nos dedicamos a crear ilusiones y mantener a un grupo de familias que, si no fuese por nosotros, tendrían que trabajar en otra cosa o irse de nuestro pueblo, porque no hay mucho trabajo allí ahora. Entonces, pues, una vez más, les agradezco al comité organizador, gracias María, y espero que les sea útil en algo. Les animo a que se pongan en esto, es divertido. Van a dejar la vida en ello, pero es divertido. Y a veces, pues, gratificante también cuando te encuentres con gente que se alegra de verte y que aprecia lo que haces. Muchas gracias.